Conversando de la fe con café. Bueno, buenos días a todos. Esperemos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando de la fe con café. Pues de estudiar este tema que es tan serio, ¿no? La lengua. Hay como la frase que hablaba Henry, hablar antes de pensar, ¿cierto? Hablar antes de pensar, y en realidad debería ser lo contrario, pensar antes de hablar, o como dice otro dicho, pues ya hablan de otro tema que es pensar antes de actuar. En este caso nosotros cuando hablamos actuamos, ¿no? Es una acción y es una acción que puede ser o para edificar a alguien o para herir a alguien, ¿no? Porque con las palabras, básicamente, como dice un dicho muy conocido también, las palabras tienen poder. Entonces, con lo que decimos, tenemos el poder de edificar a alguien, de influir bien en la vida de alguien, así como también de influir mal en la vida de alguien, hasta tal vez consecuencias y heridas emocionales que van pues, para mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos que entender que por más de que la lengua o el hablar para los seres humanos sea algo inconsciente, ¿no? Porque pues el lenguaje, todo lo cuando hablamos es algo inconsciente, ¿no? No estamos siempre, exacto, no estamos pensando antes de, voy a decir esto, no, uno habla y ya. Entonces, como pues, el Señor Dios nos creó a su imagen y semejanza y nosotros hablamos también porque así funciona nuestro cerebro también para el tema del lenguaje. Tenemos que ver de qué forma se cambia, o analizar de las palabras que decimos nosotros, de dónde vienen esas palabras, ¿no? Y la palabra de Dios en varios versículos de la Biblia, sobre todo en el libro de Proverbios, la sabiduría que tiene el rey Salomón y que le dio Dios, nos hablan de que la persona sabia, la persona justa, la persona obediente, que sigue a Dios, que lo obedece, dice buenas palabras, salen buenas cosas de su boca y son miel y todo, bueno, más o menos son las metáforas que pone, pero el que dice malas palabras no es una persona necia, una persona desobediente, una persona que en su corazón, y creo que es algo muy importante que vamos a tocar, salen malas cosas, ¿no? Vemos como esa idolatría, porque esto es una idolatría hacia nosotros mismos, que es básicamente la vanagloria de lo que estábamos hablando hace poco, que pues gente haciéndose como Dios, ¿no? Vemos estas teorías de muchos científicos y gente que creía que sabía mucho, pero que en realidad no sabía nada. Vemos que pues no debemos ser sabios en nuestro propio entendimiento, porque de Dios mana la sabiduría, entonces de la palabra de Dios mana la sabiduría. Vemos estas teorías de gente diciendo que nosotros somos parte de Dios, ¿no? Que el universo, o sea, que el mundo, la naturaleza es Dios por sí mismo y nosotros somos parte de Dios también, ¿no? Sí. Y todas esas ideas locas que intentan como que elevar al ser humano por encima del nivel que ya estamos, como hijos de Dios, debajo de Dios, como siervos de Dios, esclavos de Dios, que es lo que debemos ser, y no dioses, ¿sí? Porque ahí ya caemos en la vanagloria. Y eso no va a hacernos nada, sino que piénselo, este tipo de teorías que dicen que nuestra actitud y nuestra actitud positiva y todo eso, o sea, nuestros pensamientos y nuestros decretos son los que van a traer las cosas buenas a nuestra vida. Si yo me quedo sentado pensando en cosas buenas, me voy a morir de hambre. O sea, yo me quedo sentado pensando en comida, me quedo sentado pensando en una hamburguesa. No va a pasar nada, la hamburguesa no va a caer del cielo, tengo que salir, trabajar, ganar dinero y con ese dinero comprar la hamburguesa. Y la vaina también es engañarnos, ¿sí? Que hemos sido engañados y desde el principio, por el padre de las mentiras, que es Satanás, que engañó a Adán y engañó a Eva. Bueno, engañó a Eva primeramente. Le dijo, bueno, con que Dios os ha dicho, empieza el engaño cuestionando la palabra de Dios. Y de segunda manera empieza a mostrar atractivo el engaño, aquello que está en contra del Señor, cuando realmente es como una sirena. No sé si han visto, creo que la Odisea, no me acuerdo qué libro, que hablaba de que los hombres en esa época, ustedes saben que es pura ficción, pero dice que no podían ir a cierta isla donde solo habían sirenas, porque ahí llegaban las sirenas donde se veían hermosas y empezaban con una voz bonita a atraer a los hombres. Pero cuando llegaban donde las sirenas, como que se las comían, claro, o pasaba algo ahí, que era terrible y se mostraban tal cual era. Entonces, así mismo sigue actuando el pecado a través de la lengua. Empieza a mostrarnos que algo que con engaños como si fuera bueno.
Sí, que lo usan mucho los políticos, dicen, yo voy a hacer las mejores cosas y empiezan a tergiversar con sus palabras y a hablar cosas bonitas, pero por dentro están mal. Es complicado lo de las mentiras. ¿Qué podemos hablar acerca de las mentiras? Hablando y recordando también el versículo, Joan, que dice Proverbios 12:13. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. ¿Qué podemos hablar? Bueno, esto va ligado al tema del que estamos hablando acerca del periodismo, ¿no? Cómo las noticias se utilizan, se pueden manipular, ¿no? Crear falsas noticias con la idea de manipular a otras personas. Vemos que es una estrategia que se utiliza mucho en la política. Actualmente creo que los políticos estudian más acerca de cómo engañar a otras personas que cómo ser buenos presidentes o buenos gobernantes cuando lleguen al poder. Ya después de que lleguen al poder se olvidan de todas las mentiras que dijeron, porque al fin y al cabo son mentiras. Y pues obviamente la mentira se disfraza de verdad, y se disfraza de una verdad bonita, atractiva, llamativa a los ojos de las personas, para que podamos sentirnos, o la gente se pueda sentir atraída por esas mentiras y pueda convencerse por ellas, así sean mentiras, así no sean reales. Sí, puede que lo que me está diciendo este candidato sea más lógico, ¿no? Sea más realista, pero de repente lo que dice suena mejor porque suena más chévere para mí y todo lo demás, sí. Nos dejamos guiar por esas cosas, así sean falsas. Caemos en la mentira porque en parte le conviene a nuestra carne. Entonces tenemos engañarnos a nosotros mismos también. Sí, engañarnos a nosotros mismos. Sí, eso es algo que se hace mucho, ¿no? Como que la carne como que nos manipula muy a menudo. A todos nos ha pasado que de repente estamos en una situación y en la que sabemos qué es lo correcto delante de los ojos de Dios, pero sin embargo nos mentimos a nosotros mismos porque deseamos hacer el mal para complacer a la carne. Por placer terminamos cayendo en nuestras propias mentiras. Correcto. Sí, como que entramos en esto de como que nosotros mismos tergiversamos la palabra en ocasiones. Lo digo porque a mí me ha pasado, que estaba en una situación en la que no debo hacerlo, no debo hacer eso que estoy pensando hacer, y en vez de ir a la palabra de Dios, o en vez de ir a Dios, sí, para que sea el Espíritu Santo guiándome, termino tomando una decisión en base a mis propias mentiras, termino mintiéndome a mí mismo y tomando decisiones en base a eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, dejar de mentirnos a nosotros mismos, dejar de ver como que las cosas son blancas o negras, ¿sí? No existe el tamizado. Sí, ahí no es como que, no es como que, o sea, yo puedo estar la mitad de un lado y la mitad del otro, ¿no? O sea, una medio, hay algo interesante, tibios, ¿no? La medio verdad. La medio verdad, que sigue siendo una mentira. Entonces ahí nos muestras dos cosas que tenemos que tener cuidado también, Joan. Ser engañados, tener cuidado con caer en el engaño, pero también tener cuidado con ser productores de engaños, de mentiras. Correcto. Sea como sea, dice que los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras, los buenos triunfan sobre el mal. El Señor nos ha mandado a triunfar sobre el mal y nos quiere llevar en ese camino, pero ese camino no lo podemos trazar bajo nuestra propia moral y nuestro propio humanismo y esfuerzo humano, sino primero es necesario reconocer la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento, que significa un cambio de pensamiento, el cual solamente hace Dios en la vida de una persona que realmente reconoce su pecado y quiere cambiar. ¿Sí? Si es el caso tuyo, como es el caso de nosotros, el pecado, el caso de todos es el pecado, y es la mentira a veces que nos creemos, que dice que todo está bien cuando las cosas no están tan bien realmente. Y la primera cosa que no está bien es nuestra vida. Cuando nacemos con pecado, y si morimos y no ha habido ningún cambio, pues moriremos en el pecado. Correcto. Pero el Señor hace un cambio. El Señor irrumpe ahí nuestras vidas y nos dice, mira, hay una salvación. Y nos muestra a Él como salvación, porque Él es nuestra salvación. El Señor es nuestra salvación. Quien vino a esta tierra en forma humana para tomar nuestros pecados, morir en la cruz, redimirnos, tomar nuestro lugar que correspondía, para que podamos nosotros también morir al pecado, morir a ese corazón sucio, y resucitó y ascendió a los cielos también, para darnos esa esperanza de resurrección y también para darnos nueva vida, un corazón nuevo. Es un trasplante de corazón, y ese es el nuevo nacimiento, que lo podemos ver en Juan capítulo 3.
Y el Señor no usa personas que sean bien ilustradas, que conozcan de todo. Él usa personas con corazón sencillo delante de Él. Por eso usó personas como Moisés. No sé si acordamos de Moisés. Moisés era un hombre torpe de lengua. Es decir, él a veces no hablaba tan bien y no era tan ilustre. Y uno decía, Señor, pero ¿por qué no lo preparaste bien en el hablar bien? Porque tenía que dirigirse a todo un pueblo. ¿No saben en qué lo preparó el Señor principalmente? En su corazón y en su vida. Tuvo que estar 40 años en un pueblo que no era el de él, otros 40 años en el desierto. Y después de los 80 años uno dice, no, este hombre ya está para jubilarse ya. Pero a los 80 años, ahí en ese momento, cuando ya su corazón ya estaba preparado, el Señor lo usó para liberar a Israel de la esclavitud. ¿Qué podemos hablar de Moisés, Sergio, de ese ejemplo tan hermoso con la lengua? Wow, yo creo que Moisés es un ejemplo tremendo. También me gustaría traer antes de que se me vaya como la idea que tenía en la cabeza, y es que hay un versículo en la Biblia que dice que con la boca se confiesa para salvación y el corazón se cree. Bueno, si confesares con tu boca que crees en tu corazón que levantó. No. Porque con la boca se confiesa con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Correcto. Entonces ahí podemos ver, wow, o sea, que con el corazón, sí. O sea, nosotros confesamos con nuestra boca Cristo es nuestro Señor cuando tomamos esta decisión, pero con el corazón es que creemos. De por sí Dios también nos habla en la palabra de que Dios no mira el físico de la persona, ¿no? Como pasó, digamos, cuando me sale un poquito con el rey David, los hermanos de David pues podrían ser mejores, más altos, mejor capacitados en guerras, en pelear y todas esas cosas, ¿sí? Pero Dios se fijó fue en el corazón de David, ¿no? En ese corazón que él podía usar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también pasa algo así con Moisés, bueno, y con muchos personajes de la Biblia, de por sí. Él mira el corazón de estas personas. En este caso, digamos, hablando más precisamente de Moisés. Moisés era una persona tartamuda, si mal no estuviera, él era tartamudo. Al parecer. Él era tartamudo. Entonces, cuando el Señor se le apareció con el arbusto que estaba quemándose, él le ponía excusas al Señor, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros mismos también. Podemos vernos reflejados también ahí. Es que él le decía, no, pero es que soy una persona tartamuda que voy a ir a hablar allá ante el faraón, claro, rey de Egipto, es como nosotros ir. No sé, digamos que, voy a poner un ejemplo, soy una persona tartamuda que tiene esas dificultades y voy a hablar ante las Naciones Unidas, ante un gobierno. Sí, claro. Wow, no, o sea, no lo voy a hacer porque no, ¿sí? Porque está ese miedo, está eso. Entonces, o no sé hablar bien, no tuve tanto estudio, ¿por qué no usas a tal Exacto, una persona que sí estudió, sí, que estudió claro, política, que estudió relaciones públicas y eso, pero el Señor le dijo, yo voy a hacer, o sea, no, ni siquiera es Moisés, o sea, Moisés es el ser humano que habla, el instrumento. Es el instrumento, pero el que habla es el Señor. Claro. Y esto, voy a liberar a mi pueblo. Entonces, no, deja ir a mi pueblo, es que le decía. Entonces, fue por esto que, y todas las plagas y esto, fue Dios el que las hizo. Entonces, claro, podemos ver a través de Moisés y también lo dice el apóstol Pablo, cómo es de bonito ver que la Biblia se confirma, ¿no? O sea, como que algo que pasó en la época de Moisés y después Pablo, miles de años, bueno, muchos años después, se confirma, ¿no? Entonces dice Pablo también que en mi debilidad tú te ves glorificado, ¿no? Así es. Entonces yo creo que tanto Moisés en este caso como otros ejemplos de la Biblia podemos ver, como digamos el del rey David también cuando él fue elegido para ser el rey de Israel, podemos ver cómo Dios se glorifica en nuestra debilidad, se glorifica en esas cosas que tal vez son nuestras debilidades. Entonces es una invitación también para que nosotros no nos pongamos excusas, que nosotros hagamos esa tarea y pongamos a funcionar esa fe que tiene que ser obras, ¿no? La fe sin obras no es fe. La fe, sí, como dice la palabra, tiene que ser con obras y con hechos. Gracias, Sergio. Joan, ¿qué vas a decir? Bueno, vemos cómo Moisés era una persona con temores, obviamente. Quizá era una persona tartamuda, quizá era alguien tímido, de pocas palabras, o que no tenía esta capacidad para hablar de manera fluida, ¿no? Entonces,
en medio de esos temores, él pensaba que no, que podía hacer él. La cosa es que él no iba a hacer nada igual. el que iba a hacer todo era Dios. Tenemos que, entonces, primero que nada, como para definir o resumir todo lo que hemos estado hablando, primero que nada, para poder tener palabras, para que de nuestra boca se hablen palabras de bendición y no de maldición, para tener un vocabulario de acuerdo al de Cristo, ¿sí? Un lenguaje como el de Cristo. Para poder hacer eso, primero que nada tenemos que entender que no están nuestras fuerzas, que no depende de nosotros. Tenemos que entender que nuestra naturaleza es pecaminosa y no está en nosotros decir palabras de bendición, pensar antes de hablar, y ese tipo de cosas no están en nosotros. Nuestra naturaleza es diferente. Entonces no podemos en nuestras fuerzas. Tenemos que ponerlo en manos de Dios. Tenemos que poner nuestra lengua en manos del Espíritu Santo para que Él sea guiándonos, primero que nada. Segundo, tenemos que aprender a discernir entre las cosas que escuchamos, leemos, vemos, para que de lo que recibamos, porque hay que entender que de lo que recibimos eso damos. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo, que es que de repente si nosotros vamos a un médico, ¿verdad? Porque nos está doliendo algo, nosotros queremos que el médico nos diga la verdad, así la verdad sea difícil, porque ya sabiendo la verdad podemos trabajar en base a eso, ¿no? Que hay que hacer una operación, comprar medicamentos, cosas así, ¿no? De repente vamos al médico, a un mal médico, y nos dice, pues tenemos problemas para caminar, por ejemplo, y nos dice, no, tú estás bien, estás chévere, vete y ya dentro de una semana vas a estar trotando, caminando y corriendo normal. Y resulta que no, que después del tiempo no podemos ni siquiera caminar y tenemos que andar en una silla de ruedas porque resulta que teníamos un tumor o algo por el estilo. Y el médico nos mintió para que nos sintamos mejor. Pero ¿de qué sirve que nos sintamos mejor? O sea, sí, nos vamos a sentir como que tenemos una esperanza, pero una esperanza falsa. Porque como no nos han dicho la verdad, esa esperanza se cae en poco tiempo, una esperanza temporal. Porque termina siendo mentira, termina siendo falsa. En cambio, es mucho mejor que nos hubiese dicho, sí, estás sufriendo de esto y necesitas que hagamos esto y esto y esto. Entonces, podemos ver en la palabra de Dios ese buen doctor, ¿sí? Ese buen médico, el cual es Dios, que nos enseña qué es lo que está mal en nosotros. A través de la palabra podemos ver qué es lo que está mal en nosotros, qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, leamos la palabra. La palabra de Dios es el mejor ejemplo de una palabra para edificar, ¿sí? Es el mejor ejemplo de palabras de bendición. Entonces, en ella está toda la verdad. Llenémonos de la palabra de Dios, aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo y reconozcamos que es el Espíritu Santo el que hace la diferencia en nosotros para que de nuestra boca salga lo que Él quiere decir y no lo que nosotros queremos decir. Por más de que muchas veces pequemos con nuestra lengua, tenemos que seguir buscando de Dios. No podemos de pronto tener esas partes bajas en nuestra fe, que creo que la mayoría de cristianos tenemos momentos difíciles en nuestra fe, ¿no? Por pruebas y por todo esto. Pero no tenemos que tratar de levantarnos lo más rápido, de saber que hay un Dios que está dispuesto a perdonarnos, ¿no? No dejarnos creer esas mentiras del enemigo de que pecamos y ya entonces se acabó el mundo y ya entonces Dios nos hace como vaya para allá. No, ese no es en el Dios en el que nosotros creemos. Entonces es una invitación para que busquemos de Dios siempre estemos buscando a Él, que Él prometió estar con nosotros en cualquier prueba.